Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la 8 Segovia, a Enfoque de Actualidad, ya en la segunda fase, cuando van a pedir la tercera fase en Castilla y León la semana que viene de la desescalada, para llegar a esa cierta normalidad donde el Gobierno central y las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Castilla y León, van a compartir esa responsabilidad de controlar la epidemia que tantos disgustos nos ha dado meses atrás. Entablamos hoy una conversación con dos invitados de excepción, dos autoridades, dos personas que han estado al frente día a día y que ahora nos van a contar la experiencia que han vivido. Estamos con la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Gracias por estar aquí. Gracias. Y con el delegado de la territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías. Muy buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Muchas gracias por estar aquí. Y como todos los miércoles, nos falta nuestro compañero, director de la 8, director del Día de Segovia, Aurelio Juanjo Martín. Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien dices, como todos los miércoles, aunque yo creo, lo hablábamos antes de empezar a grabar este programa se está grabando el martes. Por problemas de agenda con los invitados y hemos preferido grabarlo el martes, aunque se está emitiendo el miércoles. Y creo que es importante puntualizar porque muchas de las cosas que hablaremos pueden cambiar en pocas horas. Ahora nos explicarán nuestros invitados, pero yo creo que es bueno puntualizar que este programa está grabado el martes. Que el cambio sea para bien. Correcto, esperemos que sí. Bueno, pues estamos en esta segunda fase de la desescalada. En primer lugar, quizá lo básico sería hablar de cómo se han desarrollado los acontecimientos desde su óptica, desde la óptica de cada uno, cuál ha sido pues la responsabilidad de las administraciones. Desde luego, cuando nosotros tenemos unos índices demasiado dramáticos en cuanto a fallecimientos en relación al resto de España y con un nivel asistencial que también nos da bajo mínimo respecto a otras provincias de la comunidad autónoma. Lirio, ¿cómo ha vivido, sobre todo los peores momentos, segunda quincena del mes de marzo, mes de abril, cómo se ha vivido esta situación? Como estaba diciendo, los peores momentos de nuestra vida, de la vida de todos y de cada uno de nosotros. Jamás nos podíamos imaginar una situación como esta, una situación tan dramática. Hemos ido aprendiendo muchas veces a base de cometer errores, a base de convertir en ejemplo lo que el día anterior no nos servía de nada. Ha habido que desechar, bueno, pues como todos estamos viviendo. Hemos tenido que ir desechando paulatinamente teorías que en un principio parecían válidas y luego desgraciadamente no lo han sido. Ha sido una situación sanitaria durísima para la que nadie estaba preparado. Quizá banalizamos en un primer momento lo que estaba pasando allá en China, nos pillaba todo lejísimos y no supimos darlo, nadie. Hablo a nivel internacional, no solamente a nivel nuestro, a nivel de Segovia. Fijaros, nosotros somos, tanto el delegado territorial, creo que en este sentido como yo, nos hemos visto sometidos a una presión enorme en una situación que nosotros somos una parte pequeñísima del engranaje, pero la comunidad internacional no supo prever, no supo lo que nos venía encima. Y hemos tenido que ir aprendiendo y adaptándonos a las circunstancias. El Gobierno de España, yo creo que como buen criterio, usó una de las herramientas constitucionales que tenemos pues para limitar el movimiento de las personas, para facilitar ese confinamiento sin que planteara problemas jurídicos, que es la declaración de estado de alarma. Esa declaración lo que nos ha limitado constitucionalmente era el movimiento y parece que a la vista de las circunstancias que tenemos hoy, el confinamiento sirvió de algo. El confinamiento y evidentemente el aprendizaje y el apoyo de los sanitarios, de protección civil, de todo el personal que trabajaba en residencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ministerio de Defensa a través de UME. UME nos echó una mano enorme aquí en Segovia, nos sirvió de muchos en las residencias de mayores, pero UME en coordinación con la Junta de Castilla y León, tanto con atención primaria como con servicios sociales. O sea, el delegado territorial y yo hemos tenido un trabajo un día a día muy intenso, de mucho contacto, no solamente a través de reuniones, el teléfono era permanente. Hemos estado hablando, había días pues encajando, pues qué sé yo, a las 11 y pico, a las 12 de la noche, encajando tareas de desinfección de la UME en residencias, pues porque nos cambiaba todo sobre la marcha. Pero yo creo que
no es para presumir, pero sí que es para enorgullecernos del trabajo que hemos realizado también en Segovia. Un trabajo conjunto, es un trabajo conjunto, un trabajo unitario que se ha hecho desde todas las administraciones, porque los ayuntamientos, la Diputación también, los ayuntamientos también, todos y cada uno de los ayuntamientos nos han echado una mano en todos los sentidos. José Mazarías, vamos, comparte la opinión, más o menos. Totalmente. Bueno, yo en esta ocasión, primera ocasión que tengo, en este momento que ya parece que todo va mejor y que sin ser con la prudencia que aconseja la ocasión, pero creo que todos estamos convencidos de que los indicadores sanitarios nos dicen que va mejor, quiero aprovechar esta ocasión, lo primero, para transmitir nuestras condolencias a todas las personas que han perdido una persona, un amigo, un familiar en esta pandemia. Y quiero hacer un reconocimiento antes de empezar a expresar mi opinión a todos aquellos que se han visto involucrados en su trabajo, en su labor día a día para esforzarse y conseguir que toda esta pandemia tuviera solución, ¿no? Hablo de los sanitarios, hablo también del personal de las residencias de mayores, hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablo de bomberos, hablo de personal de ambulancias, hablo de tanta gente que ha tenido que dedicarse en cuerpo y alma, que creo que hay que hacer un reconocimiento explícito para ellos y que quiero hacerles desde este momento a todos. ¿Cómo he vivido esta situación? Pues la he vivido sorprendido, porque llevaba muy poco tiempo en el desempeño de mi puesto, de mi responsabilidad, y lo he vivido pues evidentemente con un trabajo y un esfuerzo coordinado absolutamente, y quiero reivindicar y quiero hacer gala de esa lealtad institucional que ha habido entre Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Delegación Territorial en busca de esas soluciones a todos esos problemas que se nos planteaban día a día. No ha sido fácil, ha sido una situación muy difícil, sobre todo en muchas ocasiones anímicamente, porque teníamos que tomar decisiones y teníamos que enfrentarnos a situaciones que nos han costado mucho, a nivel institucional y a nivel personal. Hemos vivido situaciones en las que cada día era un reto para nosotros y para las instituciones solucionarlas, y desde luego me siento muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho por parte de todo el mundo que ha estado al frente de esta situación, por parte de los representantes de las instituciones. Insisto, quiero hacer gala de esa lealtad porque ha sido fantástica, pero sobre todo estoy orgulloso porque estoy completamente convencido de que ese trabajo ha servido para salvar muchas vidas. Muchas vidas, evidentemente, cuando estás en primera línea de batalla, ellos son los que salvan más vidas, pero nosotros detrás hemos propiciado las situaciones para que las cifras fueran, desgraciadamente nos hubiera gustado que fueran más pequeñas, pero las cifras fueran mucho menores de lo que podían haber sido. Hoy es el primer día que el máximo representante de la Junta de Castilla y León se sienta con nosotros en este plató, en Segovia, y la subdelegada del Gobierno también, pero a ambos hay que agradecerles ese esfuerzo también de comunicación con esta casa. Puntualmente, en los servicios informativos de la 8 Segovia hemos tenido conexión tanto con la delegación de la Junta como con la subdelegación, nos han ido informando. En Segovia se ha pasado francamente mal, lo están contando, y es de agradecer pues esas muestras de colaboración, de lealtad institucional que dicen, pero lo hemos pasado muy mal. ¿Qué ha fallado? Para que en un momento determinado nos sintiésemos como que todo el sistema había colapsado. Bueno, si me permites, no ha fallado nada. Lo que pasa es que me va a permitir que utilice una frase que oía una persona, ¿no? Ningún rompeolas está preparado para soportar un tsunami. Y nosotros hemos tenido varias situaciones que han hecho que viviéramos la situación que nos ha tocado vivir. Teníamos varios vectores de contagio. No nos podemos olvidar que nuestra proximidad a Madrid, que tanto nos beneficia en prácticamente todas las ocasiones, esto ha sido una situación en la que evidentemente nos ha perjudicado, porque tenemos 5.000 personas que van y vienen todos los días a Madrid, porque tenemos un 25% de los nacidos en Segovia que viven en Madrid y que tienen sus segundas residencias en Segovia y que van y vienen a ver a sus mayores, y que evidentemente eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos una población muy envejecida,
Y por otro lado, no nos podemos olvidar que Segovia fue la primera provincia de Castilla y León donde hubo el primer contagio. Es decir, fue un contagio incipiente, fue un contagio voraz y fue un contagio que se mantuvo en los primeros momentos de una forma tremenda. ¿Qué ha fallado? No, nosotros tenemos un sistema sanitario que está dimensionado para nuestra capacidad, para nuestra población. Es decir, nuestros 145.000 habitantes pues tienen un sistema sanitario que responde a lo largo del año. Incluso somos capaces de contemplar la venida y la llegada de toda esa población que llega a nuestros municipios los veranos, y los atendemos y no hay ningún problema. Pero claro, en esas situaciones no hacen falta respiradores, en esas situaciones no hacen falta plazas UCI, en esas situaciones son torceduras de tobillos, en esas situaciones son picaduras de avispa. O son situaciones que no son tan graves como la que ese tsunami nos hizo vivir. Por tanto, yo creo que lo que ha fallado es la presencia del coronavirus a nivel mundial. Ha hecho referencia a ese primer contagio que fue de un alumno italiano, que además el contagio fue importado de Italia. ¿Nos ha hecho en este periodo muchas referencias? ¿Hubo contagio comunitario a raíz de ese contagio? Pregunto. Claro que hubo contagio comunitario a partir de ese. Desde cuenta que estaba... Pero de ese caso. De ese y de muchos más. Sí. Es que no podemos negar una evidencia. Ese estudiante convivía en una residencia de estudiantes con muchas personas. Seguramente si entonces hubiéramos tenido los medios que teníamos ahora, los famosos rastreadores, que a mí no me gusta hablar de ese término, pero si hubiéramos tenido en ese momento los rastreadores, hubiéramos sido capaces de detectar cuáles eran los contagios a los que había sometido esa persona. Es normal, un estudiante que tiene relación con muchos compañeros, que se mueve por Segovia, pues era normal que hubiera un contagio comunitario. Lo que pasa es que claro, no salen en el momento, tardan en salir tiempo y lo van detectando en el tiempo. Yo, por lo que respecta, manteniendo y respetando la opinión que dice, como no puede ser de otra manera, el delegado territorial, sí que nos ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria la dejadez del estado del bienestar. Un estado del bienestar que durante estos últimos años pues había quebrado, no se le había mimado lo suficiente. Esa es una cuestión que se ha puesto encima de la mesa, no solamente en Segovia, sino podríamos decir, en la sanidad que tenemos a nivel de la Administración General del Estado. Quizá ha fallado eso, igual que ha fallado la atención que se tenía que haber prestado a nivel empresarial para ser autosuficientes. Es decir, lo que se está haciendo ahora mismo por parte del Gobierno de España a la hora de apoyar líneas de producción propias y lo que se está haciendo ahora por parte de las comunidades autónomas que están autoabasteciéndose, generando ese abastecimiento de los materiales necesarios. Es imprescindible pues, vivir de otras cosas aparte del turismo. El turismo es una parte muy importante de nuestra economía, pero eso es lo que se ha quedado en evidencia. Que se ha desmantelado el estado del bienestar y que no habíamos entendido realmente, nadie había captado esa idea de ese aporte industrial, de ese tejido industrial que necesitamos tener en este país y que tan importante es, aparte de la investigación, por no decir el tema de la investigación, es importantísimo. El talento, los que nos dedicamos al ámbito de la universidad lo sabemos y lo hemos vivido desde hace años, no solamente desde ahora, desde los años 90. Esa fuga de talentos por falta de contratos aquí en este país, por falta de financiación pública, ha sido muy drástica. Esos 30 millones de euros que se van a inyectar ahora mismo en el ámbito de la Administración, por parte de la Administración General del Estado, para fomentar la investigación, no solamente nos va a venir bien, sino que se va a dar un impulso. Ponernos al día es imposible en poco tiempo, pero sí que renueva las ganas y renueva las posibilidades de muchos laboratorios y de muchos investigadores que estaban pasándolo muy mal económicamente para mantener sus proyectos de investigación. Son importantes, es muy importante la investigación y en ello debemos de centrar también los esfuerzos por parte de las autoridades y por parte de las administraciones. Lo que ha pasado en las residencias de mayores de Madrid y de Castilla y León es un crimen, no lo digo yo, lo dice el vicepresidente Pablo Iglesias. Con todos los respetos del vicepresidente Pablo Iglesias, si es un crimen o no, lo dice el Código Penal, en el Código Penal se regulan los delitos criminales, evidentemente, y son las autoridades judiciales las que tienen que dictaminar.
Lo que ha sido es una situación muy desgraciada y muy desdichada. Yo he utilizado otro tipo de calificativos, ya digo, a priori me parece frivolizar en algunos momentos. Sí que ha sido una situación muy dura, será la Administración de Justicia, porque desde luego hay investigaciones, Fiscalía ha intervenido y ha intervenido en la medida de sus posibilidades, también atendiendo un poco a los criterios que han marcado desde UME cuando se ha acercado a ver las residencias, a echar una mano en las residencias, a ayudar en esas residencias. Se han visto situaciones dramáticas. Aquí en Segovia se ha vivido alguna situación dramática, a pesar de que nuestras residencias, podríamos decir, no están imputadas en el ámbito del carácter delictivo, pero sí que ha habido algún tipo de investigación en ese sentido, porque había situaciones que podían hacer presumir que estaban en un entorno o que podían de alguna manera derivar a algún tipo de acción de tipo penal. En este momento parece que no hay ninguna, pero sí digo, porque es cierto que en momentos drásticos, sí UME en un par de residencias salió de allí porque se veían, porque no se estaban cumpliendo con los requisitos. Esa es otra de las cuestiones. En las residencias es otra de las cuestiones que debemos plantearnos muy seriamente en las administraciones públicas. Evidentemente las residencias no pueden seguir funcionando como han venido funcionando hasta ahora, porque una residencia no es una guardería, no es un lugar de ocio, no es un lugar donde los mayores vayan a pasar el tiempo. En una residencia hay patologías médicas. Y eso lo hemos visto muy claro con esta pandemia. Nos ha costado entenderlo. A lo mejor nos lo venían diciendo antes, a lo mejor en determinados momentos había personas que lo apuntaban, pero desde luego lo que es necesario es una atención sanitaria específica para la residencia. No puede ser que la máxima autoridad, lo digo porque son situaciones verídicas y reales, la máxima autoridad en una residencia de mayores sea un enfermero o una enfermera. No puede ser. Una telefonista por la noche. No pueden asumir ese tipo de responsabilidades, porque es asumir unas responsabilidades que no les competen, porque ni tienen las competencias, ni tienen las capacidades, ni tienen los medios. O sea, necesitamos dar una vuelta y regular el tema de las residencias de mayores, pero con premura. Delegado, esta crisis nos obliga a replantearnos el modelo de asistencia geriátrica en España. Sí, bueno, yo atendiendo un poco al comentario anterior, yo sí que quiero decir que el vicepresidente del Gobierno, como tal, me parece que ha sido muy frívolo cuando ha dicho esas palabras. Porque lo primero, como vicepresidente del Gobierno, si le parece que hay es un delito penal, lo primero que tiene que hacer es ir a la Fiscalía y denunciarlo. Creo que entra dentro del ámbito de sus responsabilidades como vicepresidente del Gobierno y hacer frente además a sus responsabilidades. Creo que en ese sentido ha sido toda una frivolidad esas palabras. En cualquier caso, pues hombre, evidentemente ha quedado en evidencia que el sistema sociosanitario, el de la residencia de mayores, hay que revisarlo. ¿Es susceptible de revisión? Sí, es verdad. Nos hemos dado cuenta que en muchos casos tal vez no se hayan dado las circunstancias que eran las óptimas para atender a los mayores que había en ellas. Pero tenemos que recordar una cosa: son mayores, tienen muchas patologías, pero los centros en los que están reunidos son centros sociosanitarios. Es verdad, tiene que haber una atención sanitaria, efectivamente, y tiene que haber una atención social. Seguramente estaban más preparados para esa atención social que para la atención sanitaria que ha sido en este caso. Claro, tenemos centros en los que ha sido, como decía la subdelegada, una catástrofe. Cuando ha entrado el virus ha sido difícil de parar. Primero porque no había estrategias, no había planes de contingencia y ha habido que aprender. Es decir, no es igual que cuando tienes la casuística de una residencia que entran 2, 3, 4 señores mayores, entran enfermos, sino que cuando tienes un virus que te afecta a prácticamente la totalidad de los residentes. Ha habido que aprender, ha habido que evaluar, ha habido que diseñar esos planes de contingencia, ayudados en muchos casos por la UME, por Médicos Sin Fronteras, por el SAMUR, con una labor fantástica que hicieron en Segovia, haciendo un poco de didáctica con todos los responsables y que evidenciaba evidentemente que hacía falta una revisión de todo de las residencias de mayores. Así lo ha entendido la Consejería de Familia y así lo ha dicho en algún momento y lo ha expresado en sus comparecencias la consejera. No nos cabe duda a nadie que esto, por desgracia,
nos ha hecho sufrir mucho, pero también nos va a enseñar mucho. A partir de ahora en el debate yo creo que vamos a empezar a hablar de dónde estamos, en qué fase estamos, la que vamos a entrar y lo que nos viene en los próximos meses, tanto en materia sanitaria como económica, pero sí que me gustaría que revisasen brevemente un episodio de estos meses que yo no sé si los telespectadores les quedó muy claro. ¿Qué sucedió realmente con el hospital de campaña que se montó a las puertas del hospital? Lo que sucedió es que la Junta de Castilla y León estimó necesario instalar un hospital de campaña, se solicitó al Ministerio de Defensa, se instaló el hospital de campaña y cuando no se necesitó, pues se levantó, y desde la subdelegación y desde el Ministerio de Defensa lo que se hizo es apoyar esa decisión que tomó la Administración Autonómica. Se facilitaron los medios necesarios y se facilitaron también medios de carácter material que se utilizaron desde el punto de vista de que entendieron las autoridades sanitarias. Eso es lo que sucedió, que no se utilizó. Lo que sucedió es que no se utilizó, que no se le dio contenido, porque yo entiendo que las autoridades sanitarias en ese momento estimaron que con el hospital general, con el hospital ordinario que tenemos, era suficiente. En cualquier caso, frente a esa opción del hospital de campaña, había otras opciones también más, como eran paradores. Desde el punto de vista de la Administración General del Estado se ofrecieron tanto paradores como el CIS del centro penitenciario, que es un edificio anejo que está en el complejo del centro penitenciario de Segovia y que a mí me pareció una apuesta personal, o sea, quiero decir que lo revisamos, el gerente del hospital también estuvo revisándolo, estaba perfectamente a disposición y cerca del hospital, estaba bien comunicado, también podíamos decir desde el punto de vista de su uso. Y sigue, estas instalaciones, aparte hubo emplazamientos hoteleros que se ofrecieron, parece que era el Hotel Corregidor, el Hotel Los Arcos. También por parte del Obispado se ofreció la Casa de Espiritualidad. La solidaridad segoviana ha sido muy intensa. Se ofrecieron también montadores de pladur, de fontaneros, para cualquier instalación que hubiera que hacer en torno al hospital de campaña a mayores o las necesidades que hubiera. Aquel hospital de campaña no se utilizó porque justo también bajaron la tasa de contagios, pero tampoco había material ni personal para dotarlo. En el Hospital General siempre se fue proactivos en el sentido de que siempre, a medida que iban avanzando la ocupación de las camas y de que iba habiendo cada vez menos, pues se iba buscando la solución a la posible situación que se podía vivir en los días siguientes, ¿no? Podemos recordar cómo en los días previos a la instalación de ese hospital de campaña se empezó la instalación de camas en el salón de actos del hospital, se empezó también la instalación de más camas en la cafetería, incluso de un espacio intermedio, un espacio que hay allí, que era un espacio circular que tenía unas condiciones óptimas para hacer ahí una pequeña sala donde habría otras 15 camas, ¿no? Siempre se intentó que las soluciones fueran dentro del hospital. Porque hay un detalle que tal vez el público no conozca, pero que es importante decirlo. Las camas requieren a pie de cama su instalación de vacío, su instalación de oxígeno, y todo eso va con unas conducciones que evidentemente no son fáciles ni son inmediatas. Todo eso se venía haciendo poco a poco, y cuando se instaló el hospital de campaña era un recurso por si acaso hacía falta. De hecho, este problema que yo estoy diciendo de el transportar el oxígeno concretamente hasta el hospital de campaña era muy difícil y se había solucionado. Habíamos conseguido 50 balas de oxígeno para poner a pie de cama, exactamente igual que se hizo en el IFEMA o exactamente igual que se hizo en otras instalaciones sanitarias que hubo por el país, ¿no? Estaba el recurso. Si se conseguía sujetar dentro del hospital, que era la opción que siempre se prefirió, desde luego no habría hecho falta, como así fue al final, utilizar el hospital de campaña. ¿Que hubiera hecho falta más medios? Claro que sí. ¿Que hubieran hecho falta más sanitarios? Claro que sí. Por eso se prefería contener toda la situación, toda la crisis, meterla dentro del hospital. Todo esto que decía la subdelegada de paradores, de hoteles, del centro penitenciario, se contempló, pero se desechó por esto que estoy diciendo. Si tenemos un número de sanitarios y tenemos que repartirlos entre
una instalación externa y el hospital, eso hacía que se perdiera capacidad dentro del hospital. Vamos a seguir hablando después, como decía Juanjo, de las fases, de lo que nos espera, que nadie mejor que ustedes nos lo pueden explicar, pero será dentro de un par de minutos cuando volvamos de publicidad. Continuamos con Enfoque de Actualidad. Estábamos hablando de la crisis sanitaria que ha vivido Segovia. Aún todavía vamos a un ritmo más lento, pero todavía la llevamos con nosotros. Hablamos con la subdelegada del Gobierno, Lidio Martín, con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías. Ellos han hablado de una colaboración institucional. Sin embargo, bueno, pues en Valladolid, en Madrid, quizá hay un desencuentro, y el desencuentro lo hacía patente el domingo pasado en su rueda de prensa el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando se mostraba disconforme con el reparto de los 16.000 millones de fondos extraordinarios a las comunidades autónomas, porque no tenían en cuenta unos criterios como son la incidencia de la pandemia en la comunidad. También en esta provincia podríamos hablar de lo mismo, la incidencia, la dispersión de las personas, y también, bueno, pues la media de edad alta y a las personas que les ha afectado más la pandemia, ¿no? Ahí hay una discrepancia clara. Castilla y León creo que le corresponden 600 millones de euros, pero también esos mismos criterios, que estando de acuerdo quizá y parecen de sentido común, se pueden aplicar a Castilla y León en relación a lo que piense el Gobierno central, se podrían aplicar también a Segovia y a la inversión que necesita Segovia. Me gustaría que Gobierno central, Gobierno autonómico hablaran de este asunto. Lo que está claro es que es la primera vez en la historia que se invierte en las comunidades autónomas a coste cero. Quiero decir, esos 16.000 millones de euros que se han aprobado y que anunció el otro día el presidente del Gobierno son 16.000 millones de euros a coste cero. Las comunidades autónomas, por primera vez en su historia, no van a tener que hacer frente a ninguna devolución. Es decir, es a cambio de nada, para reforzar el estado del bienestar, básicamente. Para reforzar, como veníamos diciendo, esa desmantelación del estado del bienestar, para reforzar sanidad, para reforzar 9.000 millones en sanidad, 2.000 millones en educación y 5.000 por la bajada por la percepción de menores impuestos como consecuencia del criterio impositivo que ha bajado a lo largo de este tiempo del COVID. Yo no creo que tengamos por qué discutir en torno a los criterios de reparto o criterios de no reparto, sino simplemente que ha llegado una cantidad de dinero, va a llegar una cantidad de dinero a las comunidades autónomas que van a servir para comprar más mascarillas, para comprar más respiradores, para dar mejor atención sanitaria en nuestros hospitales, para mejorar la calidad de enseñanza de nuestros alumnos, básicamente invertir en entornos digitales que son tan necesarios y que van a ser imprescindibles en la vuelta al cole, y esos otros 5.000 millones de euros que también van a servir. Aparte de eso, 1,7 millones de euros ha recibido ya el Gobierno autonómico del Gobierno central para becas de comedor, destinada a las becas de comedor, las becas que reciben los niños y que están recibiendo tanto los segovianos como el resto de niños castellano-leoneses, más otros 17 millones de euros que también han llegado y se han repartido en esta comunidad, más de 17 millones de euros que se han repartido en esta comunidad autónoma. Más de 200.000 millones de euros es la inversión, el esfuerzo inversor que va a realizar el Gobierno de España para superar esta crisis sanitaria. Estamos hablando de cifras astronómicas, pero cifras que al final tienen que revertir en lo fundamental, que es en nuestro estado de bienestar, en sanidad, en educación, en servicios sociales, que al final son las residencias, y en mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Y en aquellos sitios donde realmente es necesario, como se ha visto en Segovia, delegado. Bueno, nosotros en esas reuniones que por videoconferencia teníamos diariamente, de las que hablábamos antes, ha sido una circunstancia que hemos hablado y que hemos comentado frecuentemente, ¿no?
El hecho de que, recuerdo, un día la alcaldesa reclamara que vinieran más tests a Segovia porque estábamos muy afectados y porque no se podía hacer un reparto poblacional, sino en función de la afección que estaba teniendo el coronavirus en Segovia, pues a mí me parecía razonable y así lo transmitía yo al gobierno de la Junta, ¿no? El hecho de que cuando se hacía reparto de material procedente, a mí me daba igual de dónde venía, os lo aseguro. Yo recibía el material y yo no sabía, tengo constancia de que ha venido una gran parte de la Junta de Castilla y León, también tengo reconocimiento de que ha venido del Estado una parte, pero a mí cuando me pedían material, a mí me daba igual a quien me lo pidiera, me daba igual que fueran las residencias, me daba igual que fueran cualquier ayuntamiento, me daba igual que fuera el centro penitenciario, la Guardia Civil, me daba igual. Yo creía que tenía que atender a todo el mundo porque el material estaba para ello, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque efectivamente estoy completamente de acuerdo con la posición que ha tenido el presidente de la Junta. Creo que el reparto debería ser también un poco en función del sufrimiento que han tenido cada uno de los territorios. Nosotros hemos hecho, la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo inversor, un esfuerzo impresionante para dotar de material de protección en esta pandemia a todo el mundo. Eso es una mínima parte de lo que hablaba antes la subdelegada del estado de bienestar, ¿no? Desde luego estoy completamente convencido de que si hemos detectado situaciones en las que nos hace falta que el Estado y que la Junta hagan un esfuerzo, es el momento de estar todos a una y de que sumemos en cuanto a inversión y de que no nos resten cuando menos lo que por derecho nos correspondía. Un esfuerzo en inversión sí o sí tendrá que hacerse en esa segunda infraestructura hospitalaria que demanda la sanidad segoviana. Yo creo que esta crisis lo ha dejado bastante claro y patente. Hablaban de cifras astronómicas, de cifras de importante inversión. ¿Para cuándo puede que esté construido, si es nuevo hospital, o esa rehabilitación del policlínico de la que también se habla? Bueno, en principio parece que la Junta de Castilla y León ha dejado clara la idea de que el esfuerzo se tendría que hacer una construcción nueva. Parece que todo indica que el policlínico es un edificio que, como saben ustedes, no pertenece a la Junta de Castilla y León y el Estado no lo regala, el Estado lo valora y evidentemente tenemos en el recuerdo el caso del edificio del INS, que hubo una diferencia en la valoración que hizo el Ministerio y con la que no estaba de acuerdo el Ayuntamiento y no se llegó a un acuerdo y ahí está cerrado, ¿no? Entonces, poco tiempo. Bien, ojalá. El esfuerzo inversor que habría que hacer para comprar un edificio que no es nuestro y además en la situación técnica que está, disponemos de los informes que desaconsejan porque técnicamente es un edificio que supone prácticamente hundirlo para levantarlo nuevo. Parece que todo indica que es más viable el construir un edificio nuevo donde sea, que todavía no estamos en eso, que hacerlo en el policlínico, ¿no? Por tanto, ese esfuerzo... Pero sí que durante todo este proceso ha habido dudas, porque incluso la propia consejera de Sanidad a veces decía que sí, que no lo descartaba. Que no descartaba en sí, pero después lo ha descartado, Juan, después lo ha descartado. Creo que la Junta ya ha dicho que ha expresado su opinión, diciendo que no es para nada la opción que se baraja desde la Junta de Castilla y León. A partir de ahí, no puedo hablar de tiempo, evidentemente, es un proyecto que ha quedado en evidencia y todos lo reconocemos, que Segovia tiene necesidad de una segunda infraestructura sanitaria, tiene necesidad un hospital de estancias medias, que es evidente que hace falta y seguramente nos hubiera venido muy bien, seguramente no, estoy convencido de que nos hubiera venido muy bien en esta situación que hemos vivido, pero a partir de ahora a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es acabar con esto y después ponernos a trabajar efectivamente en todas las evidencias que hemos dejado y han quedado constatadas. El doctor Elízaga la semana pasada estuvo sentada en esa silla y le preguntamos que dónde le gustaría que se construyese esa nueva infraestructura. Dijo que lo más cerca posible del actual hospital. Bien, bueno, es la opinión del doctor Elízaga y me parece bien. Él tiene sus criterios técnicos y seguramente él sepa mucho mejor que yo dónde podría ser. Hay terrenos anexos al Hospital General donde podría construirse la nueva instalación, ¿por qué no? Brevemente, porque nos quedan muchos temas por abordar, pero dos cuestiones.
Una, nos ha dicho lo del INS por poco tiempo, yo quiero que nos lo aclare en un pequeño paréntesis. Y además, por otra parte, el Ministerio de Trabajo es quien custodia en este momento el edificio del Policlínico. Yo no sé si ustedes estarían dispuestos a llegar a un convenio o a una cesión. Por supuesto que lo importante es atender a las necesidades de camas que hacen falta en Segovia, que unas 150 camas, alrededor de 150 camas para atendernos a las ratios de población y digamos que esa segunda infraestructura que decía el delegado territorial, conveniarlo evidentemente. En cuanto vamos, en el momento que la consejera de Sanidad dijera que tiene intención de utilizar el policlínico, nos ponemos a ello. Son ellos los que tienen la competencia, la Junta de Castilla y León. Nosotros en ese sentido, el Gobierno de España nos tenemos que poner a su disposición, no puede ser de otra forma tampoco. Con respecto al edificio del INS, estamos esperando que se está revisando un convenio con el Ayuntamiento de Segovia para dotarlo de vivienda. Recuerdo que, como decíamos al principio, este programa está grabado el martes, aunque se emita el miércoles. Acabamos de estrenar, como quien dice, la fase 2 en Segovia, y esta misma mañana la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba que la Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno que a partir del próximo lunes Castilla y León entre en fase 3. Ponía alguna excepción, ponía que el comité de expertos tiene que valorar también cómo se va a resolver las cuestiones de movilidad entre provincias, sobre todo esas provincias más afectadas por la pandemia. Lógicamente Segovia yo creo que estará incluida ahí, y tampoco ha dejado claro, bueno, sí ha zanjado que lo que sí que no existirá la fase 3 todavía será esa movilidad entre comunidades, es decir, entre Segovia y Madrid. ¿Nos puede avanzar algo más el delegado? No, bueno, yo conozco la noticia desde esta mañana también y no puedo avanzar nada. Está el comité de expertos reunidos, creo que en este momento, y creo que sí que van a hacer alguna restricción en cuanto a movilidad, como decías, y en cuanto al ocio, ¿no? Hasta que no acabe la fase 3 no puede haber movimientos intercomunitarios. Pero la duda que tienen los segovianos, ¿la semana que viene podrán ir a otras provincias de Castilla y León? Sí, claro, si se acepta por el comité de expertos el que pasemos a fase 3, efectivamente podrán ir a otras provincias de Castilla y León, pero no podremos ir, lamentablemente, a Madrid. Sin embargo, sí que el día 21 se acaba el estado de alarma y queda todo abierto a nivel nacional. Eliminamos las fases a la hora de acabar, cuando se concluye el estado de alarma. Es decir, esta sexta prórroga que se aprobó en el Congreso de los Diputados de estado de alarma es la última prórroga que se va y concluye a las 0 horas del día 21, con lo cual decae las restricciones de movimiento, que es lo que ha venido a establecer el estado de alarma. El estado de alarma ha sido la herramienta constitucional que ha utilizado el Gobierno de España para poder confinarnos, para poder limitar el movimiento, la libertad de movimiento que inherentemente en los países democráticos tenemos todas las personas. Una herramienta que, como vemos, ha funcionado. Ese confinamiento, pues de alguna forma ha podido con la curva, con esa temida curva, la ha aplanado, podríamos decir. Se han evitado 450.000 muertes. Eso es lo que dicen, son las valoraciones que se están haciendo. Es importante, su delegada, lo que acaba de decir, porque en Segovia hay sectores, como el sector de la hostelería, los hoteles, que no han abierto todavía, esperando lógicamente a tener visitantes de fuera. Turismo interior, sería turismo español. La fecha del 21 es fundamental para que ellos se vayan preparando. Están preparadísimos, los hosteleros están preparadísimos, hemos tenido reuniones con ellos también, tanto a nivel de la Federación Empresarial, Cámara de Comercio, como específicamente con ellos. Trabajamos con ellos porque ha sido el sector del ocio, como decía el delegado territorial, ha sido de los más golpeados. Lógicamente, porque esa limitación de movimiento lo que nos impide es tener esos contactos sociales a los que estamos habituados, y desde luego se les trata de ayudar flexibilizando al máximo para que puedan recuperar su actividad económica cuanto antes, pero ya digo, están muy al día, están muy pendientes y estamos muy en contacto para ayudar en la medida de las posibilidades y para de alguna manera facilitar la apertura. Entiendo realmente que la mayoría de ellos, el gran grosso de su clientela, pertenece a la Comunidad de Madrid en muchas ocasiones, que se desplazan los fines de semana o a otras zonas de España. Pero era fundamental limitar esos
esos movimientos y mantener únicamente los movimientos esenciales. Sí que se ha podido ir a Madrid, evidentemente, a trabajar o al médico, pero no se podía a nivel de ocio y como vemos, ha sido un sacrificio, está siendo un sacrificio importante, pero es un sacrificio que con resultados positivos. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el decreto de nueva normalidad, que entre otras cosas pues cede ya a las administraciones locales y a las comunidades autónomas pues la cesión de las competencias de vigilancia, por ejemplo el cumplimiento del uso de la mascarilla en sitios cerrados o donde no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros de distancia social, bajo multas de 100 euros. ¿Puede que haya alguna letra pequeña en el BOE que nos sorprenda? Lo tendremos que ver mañana. Yo mientras no tengamos el detalle, mientras no tengamos esa letra minuciosa del Boletín Oficial del Estado, sabemos los grandes trazos, los trazos grosos que ya se nos venían anunciando por parte del presidente del Gobierno, que es que vamos a tener que en esa nueva normalidad va a tener poco que ver con nuestra antigua vida antes del 14 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, y va a ser una normalidad con mascarilla y con distancia, con una distancia de 1,5 metros y con el uso de mascarilla a partir de los 6 años. Digamos que ya estamos habituados, en el transporte tenemos que utilizarlo, cuando no pertenecemos tampoco a la misma familia o a los mismos convivientes también es necesario utilizarlo y digamos que siempre que no sea posible mantener esa distancia social, las autoridades sanitarias es lo que nos han aconsejado, es el parapeto que podemos tener para la distancia y la mascarilla para evitar los contagios, para evitar retrotraernos a la situación anterior. Otra cosa que me gustaría aclarar, realmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos no han perdido sus competencias, es decir, la única competencia que decayó y la única competencia que se atribuyó en favor del Ministerio del Interior tenía que ver con las policías locales. Las policías locales se sometieron al mando único, se recuperó hace 15 días también ese mando por parte de los ayuntamientos que tienen policía local, pero las diferentes competencias las han seguido manteniendo las comunidades autónomas. ¿Existiría la posibilidad de que Castilla y León, por la incidencia que ha tenido los contagios desde otros grandes núcleos, grandes focos de contagio, pudiera restringir el tráfico de otras provincias hacia Segovia, por ejemplo, hacia Soria, hacia otras provincias de la comunidad? Sería posible. Es una posibilidad que a partir de que decaiga el estado de alarma y por tanto la responsabilidad sobre el territorio de la comunidad lo ostente el propio gobierno de la comunidad, pues es una cuestión que es posible que pudiera ocurrir. Sobre todo sería para proteger un poco a aquellas ciudades más afectadas, que han tenido una situación más difícil, pero vamos a ver en qué queda todo esto a partir de la declaración, si es que así queda del paso a la fase 3 el próximo lunes y cómo evoluciona, aunque los indicadores sanitarios parecen apuntar a que, y así lo ha dicho la consejera en esta mañana y en su comparecencia, que todo va muy bien. Recuerdo que hoy, por ejemplo, en toda Castilla y León solamente se han publicado 3 casos de contagio por PCR positiva activa. Esto en cifras hace 15 días solamente era increíble. Creo que los indicadores sanitarios es lo que está haciendo que se tomen decisiones y la consejera creo que si solamente se está dejando llevar, no hay ninguna presión. A todos nos importa mucho, evidentemente, la desescalada económica, pero parece que la desescalada sanitaria tiene mucho que ver con el futuro de la economía de nuestra región y de nuestro país. Las administraciones que representan, ambas, tienen que estar empezando a trabajar ya en el esbozo de los presupuestos del Estado del próximo año, de la comunidad del próximo año. Como representantes de Segovia, ¿qué es lo que le van a pedir al Gobierno, a la Administración regional, que incluya de cara a Segovia? Básicamente los presupuestos generales del Estado van a estar delimitados y dibujados en torno a la superación de esta crisis sanitaria y la recuperación del estado del bienestar. Esas son las mayores inversiones y las mejores inversiones que se pueden hacer. Las inversiones, como estamos diciendo, en sanidad, en servicios sociales, las inversiones en educación, ese ingreso mínimo vital que se está poniendo en marcha ahora mismo, que a partir del día 15 ya pueden solicitarse, con efecto retroactivo desde el 1 de junio,
que de oficio ya a lo largo, ya a final de este mes, va a poder llegar a más de 250.000 hogares. Estamos hablando de una cuantía imprescindible, necesaria para atender a las clases más vulnerables, y dentro de esos más vulnerables están los niños, están los menores, con lo cual yo, desde el punto de vista, por lo que a mí respecta, una vez que concluimos en breve ya la SG20, que estamos esperando que se recupere otra vez nuevamente la obra del edificio de los juzgados, que eran los grandes retos, que no durmieran el sueño de los justos y que concluyeran, y que ha llevado muchísimo esfuerzo sacarlo adelante. Yo entiendo que ahora son las personas las destinatarias de todos los esfuerzos, y ese va a ser el esfuerzo del Gobierno de España, atender a las personas, al ciudadano. Es lo que necesita, atender a las empresas, atender a los autónomos, como se ha hecho, atender a las pymes, facilitar esa recuperación, esa salida de los ERTES, que en este último mes en Segovia ha sido poco más del 10%, menos de 1.000 personas han salido de los ERTES, están todavía incursos en esa situación, más de 7.000 segovianos y segovianas. Eso es lo que deseamos. Más de 5.000 autónomos han cesado en su actividad. Centrarnos presupuestariamente en lo más perentorio, ¿va a dejar en el alero otras infraestructuras que sí que estaban pendientes? Se me ocurre, por ejemplo, el Teatro Cervantes. Hombre, el Teatro Cervantes es una obra que está pendiente, pero ya estaba de alguna manera contemplada en los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando, o me estaba refiriendo a afrontar nuevos retos. Yo creo que los retos que están, o de alguna manera las infraestructuras o las obras que ya estaban previstas, hablamos también del nuevo y medio cultural, que estamos hablando de recuperación de la muralla de Segovia, estamos hablando también del Castillo de Turégano, por ejemplo. Esas son situaciones que ya se contemplaban, pero de cara a solicitar nuevas infraestructuras, tenemos que ser cautos y tenemos que valorar, como digo, en primer lugar, las personas, las necesidades del tejido productivo, de esas pequeñas y medianas empresas, de esos autónomos y de las necesidades de los más vulnerables. Básicamente, yo creo que ese tiene que ser el objetivo ahora, superar esa crisis sanitaria ayudando a todos los colectivos más vulnerables y recuperando el tejido productivo, que en Segovia se compone eso, de autónomos y de pymes. ¿Pueden salir perjudicados de esta crisis el nuevo centro de salud, por ejemplo, de Nueva Segovia o el Instituto de San Lorenzo? Taxativamente no. De hecho, puedo adelantar una noticia. Ya se ha recibido el proyecto de ejecución en la Consejería de Sanidad del Centro de Salud Segovia 4, ya está en manos de la Consejería. Así se lo hemos comunicado a la Asociación de Vecinos esta mañana. Ahora está en ese momento de estudio por parte de la Consejería, y seguramente pasado el verano se pueda proceder a la licitación del proyecto. Con lo cual, de hecho, ya nos han dicho que estaba muy avanzada todas las cláusulas de licitación y todo el pliego de licitación, para que antes de fin de año seguramente esté adjudicado el proyecto de ejecución del nuevo Centro de Salud Segovia 4. ¿Y qué voy a decirles del Instituto de Formación Profesional de San Lorenzo? El Consejo de Gobierno antes de ayer hizo una dotación de 1.200.000 euros para hacer frente a esas situaciones de dificultad que habían aparecido en cuanto a conducciones que no estaban detectadas de aguas, en cuanto a aguas que habían aparecido también por allí, que no se habían detectado en el estudio que se había hecho anteriormente, y que se suman a los 4.200.000 euros. Por tanto, no creo que haya ningún retraso. En este momento, en el momento en que ya esté hecho el modificado del proyecto del Instituto de San Lorenzo, la empresa que ahora mismo es adjudicataria puede reemprender las obras, teniendo en cuenta siempre las particularidades que la Administración y la Dirección Facultativa ha puesto sobre la mesa, con lo cual no hay que no haya ningún miedo a que estos proyectos sigan adelante. Lo que nos tendrán que explicar en el futuro los responsables de las arcas de sus instituciones es cómo piensan financiar tantas cosas, porque yo creo que las propuestas fiscales tienen que ir encaminadas también a dotarnos de ingresos para poder satisfacer todas esas demandas.
Evidentemente, lo que no se puede, lo que es insostenible es de alguna manera las decisiones que se han tomado en algunas comunidades autónomas de suprimir determinados impuestos o bajar determinados impuestos, porque eso lo que nos pone en unas situaciones de desequilibrio y falta al criterio de la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas. Son decisiones que, créanme, tampoco las entiendo ni las comprendo en estos momentos que hay que atender determinados servicios. Los servicios se pagan con impuestos y con los impuestos de todos aquellos que estamos trabajando para beneficiar, como estamos diciendo, a todas estas personas que están incursas en una situación de desempleo. Esperemos que algunas de ellas por poco tiempo. Rápidamente, si quiere responder. Sí, bueno, yo creo que es necesario que de ese reparto de los 16.000 millones que hablábamos antes del Gobierno haya un reparto más equitativo para aquellas provincias que evidentemente han sufrido más en esta situación y que en aras de ese estado de bienestar pues requieren que se les haga un aporte de una mayor cuantía. Por tanto, yo espero que esos 600 millones crezcan y no se queden ahí. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, subdelegada del Gobierno. Muchísimas gracias, delegado territorial. Aurelio, muchas gracias a ambos y a ti también. Juanjo, y a todos ustedes, muchísimas gracias, sobre todo por estar ahí, por volver el próximo miércoles y desearles muy buenas noches.